Buenas tardes, mi nombre es Angie Carolina González. Antonio, muchas gracias por aceptar la entrevista en el día de hoy. Tú nos autorizaste para realizarte una serie de preguntas junto con mis compañeros. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, sabemos que en la posición que tiene diferentes enfoques, ¿cuál es tu enfoque como psicólogo? Bueno, yo soy psicólogo social, soy psicólogo egresado de la UAM, Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Soy psicólogo social y también me dedico a la clínica con el enfoque psicoanalítico. Ah, ok, Antonio, muchas gracias. Eh, ¿Qué hace normalmente un psicólogo social? Ok, mira, te explico. La psicología social consiste en analizar al sujeto en la sociedad. ¿Cómo es que el sujeto afecta al medio que lo rodea? ¿Cómo a su vez el medio que lo rodea afecta al mismo sujeto? Es una interacción entre individualidad y colectividad. Entonces, en la parte de la psicología social, pues somos como un agente de cambio, tanto en la cuestión de intervención, ya sea institucional, ya sea escolar, ya sea empresarial, donde se analiza justamente todo esto, esta interacción que se da tanto en el sujeto como de manera individual, como de manera colectiva. Eh, y bueno, por ejemplo, en mi caso, me dedico a generar talleres, cursos, a hacer intervenciones. Te platico un poquito de lo que he hecho, ¿no? Por ejemplo, en una escuela a nivel técnico, aquí en la Ciudad de México, había una situación con unos maestros y los alumnos que había mucha deserción y el problema, o bueno, la solución, mejor dicho, que encontraron para mantener la matrícula en la escuela, pues fue como escucharlos, que los alumnos y las alumnas tuvieran la confianza de contar los problemas con maestros y maestras. Y entonces eso fue una solución relativamente bien, porque los alumnos empezaron a tener más confianza, entonces iban a la escuela con esa confianza. El problema es que después de escuchar todos los problemas de los alumnos, después fueron los maestros los que entraron en crisis. Entonces fue hacer como una intervención de cómo responder, de cómo deben de responder los maestros ante las demandas de sus alumnos, ante esta cuestión de la escucha, por ejemplo, ¿no? También en la cuestión social, yo pertenezco a una red de psicólogos que se llama Círculo de Psicólogos y Psicólogas, que también aparte de la terapia clínica, nos dedicamos justamente a la labor social, llevando a cabo talleres, cursos en diferentes poblados de aquí de la ciudad. Organizamos talleres que van dirigidos como a la comunidad en general, con el objetivo pues también de que la gente le pierda miedo al psicólogo. Digo, normalmente cuando se les pregunta, bueno, ¿tú cómo ves, tú cómo piensas que es un psicólogo o qué hace un psicólogo? Todos son como, ah, sí, es el señor viejito de barba con lentes y que escribe todo lo que dices, ¿no? Esta imagen. Sí, sí, hay como, es que, digamos, hay como muchos mitos. Normalmente también es que creen que por nosotros ir a un psicólogo es porque estamos locos. Y Exactamente. realmente no es así. Tienes toda la razón. Sí, o que el psicólogo nada más sirve para dar terapias, cuando pues no, en realidad se puede intervenir en diferentes situaciones. Hay situaciones de alguna problemática social, algún grupo comunitario, donde se puede hacer una intervención en esos casos para, pues, para mejorar las relaciones, para encontrar un fin común tal vez. Y eso es como en general de lo que se trata la psicología social. Ok, Antonio, muchas gracias. Bueno, Antonio, en la psicología social, ¿cuáles son los problemas más frecuentes? Pues uno de los problemas más frecuentes es este, ¿no? Que se piensa
que el psicólogo nada más es para los locos y nada más es para dar terapia, Sí, ¿no? No, a veces el que abran las puertas como al psicólogo es como a veces un arma de doble filo, ¿no? Llegas a algún lugar y así como te presentas de, bueno, pues yo soy el psicólogo que pues voy a tratar de resolver la situación que está sucediendo, ¿no? En esta comunidad, ¿no? Y hay algunos en los que te dicen, ajá, no, pues eres el psicólogo, a ver, pues resuélvenos el problema, ¿no? Y a otros te dicen así como de, bueno, ¿y tú qué, no? ¿Tú qué tienes que ver con esto, no? ¿qué tiene Tú, que ver? Sí. no Pues, estamos, ¿no? Entonces es como de, sí, es un arma de doble filo. hay varios puntos de vista o sea, las personas obviamente piensan muy diferentes y tienen varios puntos de vista con respecto a eso. Ay, ok, Antonio, de todas maneras, muchas gracias. A continuación va a seguir uno de mis compañeros realizándote las preguntas. Ah, ok. ¿Listo? Sí. Vale. Hola Antonio, ¿cómo estás? Mi Hola. nombre es Irene Sanjur, Uh-huh. mucho gusto. Bueno, Antonio, según tu experiencia en la psicología, eh, eh, ¿cuánto tiempo crees tú que es necesario para saber si un problema que te están planteando tiene solución? O sea, ¿cuánto es el tiempo necesario o el tiempo justo en el que se puede llegar a encontrar la solución de un problema? Para resolver el problema, bueno, sí es variable. Depende de la problemática que se esté dando. Hay ocasiones donde, digamos, de cierto modo, lo único que hace falta es como eh, que haya más interacción entre las personas. Te voy a contestar esa pregunta con un ejemplo, ¿no? En una ocasión, en una casa del adulto mayor, digo, allá en Colombia no sé si existan estas casas, eh, son casas de parte del gobierno, o sea, son lugares, son centros comunitarios donde personas de la tercera edad pueden llegar y tienen como diferentes actividades, Sí, ¿no? acá se llaman hogares geriátricos. Ah, sí, nada más que no es tanto como un hogar como tal, sino nada más es como de entrada por salida, digámoslo así. Ah, ok. No, acá sí están como, hay lugares especiales para las personas de la tercera edad. ¿Y Sí, o viven sea, ahí? sí, aquí también están los hogares y están estas casas del adulto mayor donde nada más Ah, son, ok. va dirigido para personas mayores y se les dan talleres, se les dan cursos, y digamos que es como de entrada por salida. Como Entonces, una terapia ocupacional, algo sobre así. sobre todo más Ah, ok. entonces había una situación con una señora que estaba generando como mucho conflicto en todo eso. Entonces fue como, pues a ver, vamos a ponernos a sentar y ver cuál es el problema, ¿no? Y sí era una cuestión de que una señora, pues el lugar en donde está esta casa de cultura, bueno, pues es un lugar en donde la mayoría de las personas mayores, pues en su época no pudieron continuar con sus estudios. Son aquí muchas de las personas de más de 60 años, su máximo grado de estudios es nivel bachillerato, a lo mucho. Ujú. Entonces, como esta señora sí llegó a la licenciatura, pues sí era como, así como de, a Oh, ver, ustedes no saben nada, yo sí sé todo, ¿no? Entonces fue como empezar a analizar cuál era la problemática, por qué se estaba generando. Y sí, en esa ocasión fue como un mes aproximadamente en el que se estuvo interviniendo, ¿no? En otro caso, por ejemplo, en una primaria, ahí fue prácticamente todo el ciclo escolar, fue casi un año en el que se estuvo interviniendo. Por eso te digo, depende mucho la problemática. Pero sí, más, puede variar muchísimo. y me imagino que también depende de la disponibilidad que tenga la persona de generar cambios, ¿no? Sí, Porque pues, sí, sí, también tiene mucho que ver eso. Sí, 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 las personas, tanto como en la terapia individual como en la cuestión social, de la psicología social, si no tienen como ese interés o esa apertura, pues no, difícilmente, ¿no? Sí, he tenido casos también en una primaria
donde sí fue una situación donde pues, no se vio reflejado el objetivo esperado, porque sí, no había ni tanto por los alumnos, ni por las mamás, ni papás, no hubo como, no tuvieron como esa apertura. Bueno, Antonio, cuéntanos cómo fue tu primera intervención en la psicología, cómo te sentiste, con quién fue, qué caso fue. Uh -huh. Mira, primero, cuando salí de la universidad, sí me tardé como un año buscando trabajo, hasta que en una escuela en donde justamente yo había estudiado la primaria, todavía tenía medio contacto con algunas maestras y me dicen, oye, pues fíjate que tenemos problemas con unos niños de primero de primaria. No sé si quieras venir a apoyar aquí, ¿no? Les das terapia. Obviamente no se podía dar dentro de la escuela porque se supone que hay un programa del gobierno para las escuelas, pero decía, no, pues es que no nos está dando los resultados que esperamos, ¿no? O sea, si tú puedes venir a atender a esos niños, pero por fuera. Y así como de, ay, pero pues no he trabajado como tal, pero pues bueno, a ver, no tengo así como tanta experiencia, pero bueno. Entonces ya empecé a trabajar con esos niños y empezó como a ver, empezó a ver cambios y la maestra, pues sí, vio los cambios que había con esos niños y me dijo, ah, pues de una vez te mando más, ¿no? Te mando a medio grupo también con... Pues bueno, ya. Entonces, las mamás y papás de esos niños tenían hermanos mayores en grados más altos, en lo que aquí se le llama lo que es quinto y sexto de primaria, es a los 10 años más o menos. Sí. Entonces me dicen, oye, pues ¿y por qué no nos echas la mano también con los mayores, no? Y así de, ay, pues nada más venía por los chiquitos, pero pues bueno. Entonces ya empezó a haber cambios y me dice la maestra justamente de ese grupo de sexto de primaria, me dice, oye, pues ¿por qué no vienes a hacer a trabajar pero con todo el grupo? Haces el trabajo de manera grupal. Yo ya platiqué con las mamás, con los papás y pues sí, están interesados en que se trabaje con todos, porque pues si ya estás atendiendo a la mayoría de manera individual, pues ¿por qué no vienes y trabajas con todos grupalmente? Entonces fue como de, pues bueno, a ver, pues no es tanto, le digo, no fue tanto una terapia grupal, sino que pues va a ser más como una intervención institucional. Y me dice, pues bueno, a ver, haz tu planeación y todo, y adelante. Y ya, pues ya hice toda mi planeación, todo, y ya se la presenté a la maestra, al director, y dijo, pues adelante, pues ven y haznos esta intervención. Y pues sí, ya lo hice y pues sí, les gustó tanto que después me llamaron 3 años seguidos para continuar, para seguir reproduciendo esa misma intervención. Y Bueno, esa fue. bueno, ¿tú crees que nosotros podemos modificar las malas conductas que tenemos sin acompañamiento psicológico? Es difícil. Sí podría hacerse si la persona tuviera como la flexibilidad y la capacidad de autoanálisis, de autorreflexión, ¿no? Algunos lo llaman insight, ¿no? El verse por dentro a sí mismo. Porque la mayoría de las personas pues piensa que está bien y que todos los demás están mal. Entonces, como que empezar por sí mismo sin el acompañamiento psicológico, sí está un poco difícil. Bueno, Antonio, muchas gracias. Sí. Hola Antonio, ¿cómo estás? Mi nombre es María Alejandra Cubides. Ajá. Bueno, yo quería preguntarte, ¿consideras que influye mucho la sociedad, o sea, estereotipos, culturas, en tu labor como psicólogo? Sí. Esta cuestión cultural influye en todo, ¿no? Actualmente
no sé allá en Colombia, pero me parece que es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, lo que es el coaching, ¿no? El coaching y el training de vida, que está pegando muchísimo, y a la psicología en general le está dando, también le está pegando muy fuerte. Entonces, el coaching ha estado aprovechando eso, y pues sí, es una cuestión que influye mucho, te digo, en la psicología en general, ¿no? El desconocimiento de, como decía hace un momento, de qué hace un psicólogo. Pensar que el psicólogo es este señor viejito, de lentes, que escribe todo lo que escribes y que nada más es para los locos. Sí, ese es un estereotipo muy marcado que existe a nivel cultural. Sí, es verdad. Antonio, ¿en qué medida crees que influye o influyó la educación profesional recibida, ahora visto desde tu perspectiva como profesional? Pues ha influido positivamente. Afortunadamente, sí he podido contar con las herramientas necesarias para, digamos, como para empezar a trabajar, para empezar a visualizar pues las problemáticas a las que me presento. Sí ha sido una cuestión de aprendizaje constante, digo, desafortunadamente, pues uno nunca, afortunado o desafortunadamente, uno nunca termina de estudiar, y hay que seguirle, hay que seguirle. Y sí, digo, con las bases que obtuve en la universidad, pues sí, me ayudaron bastante para empezar como a visualizar cómo resolver las problemáticas, el cómo enfrentarme a todo este tipo de situaciones. Vale. ¿Te consideras que las personas tienen diferentes formas de expresar sus sentimientos o es una generalidad como esto ocurre? No, cada persona tiene de diferentes formas de expresar sus sentimientos. Ya metiéndonos un poco más a la cuestión individual, a la cuestión tal vez un poco clínica, sí, la cuestión de las emociones es todo un tema muy importante, y cada persona va a aprender o a desarrollar de cierta forma diferentes formas de expresar sus emociones a través de diferentes mecanismos. Vale, Antonio, muchísimas gracias. Ujú. Antonio, pues claro, ya que en nuestra carrera que estamos estudiando y tú que estás como en tu labor de profesional, no todo es color de rosa, se presentan ciertos errores frente a la aplicabilidad de nuestra carrera, citando a Freud que para él la motivación dice que el ser humano se mueve por motivaciones inconscientes y que éstas se guían por el libido. Basado en esto, en tu papel como psicólogo, ya que ejerces, ¿cómo se puede solucionar la falta de motivación que se presenta en nosotros a la hora de realizar alguna actividad? Sí, bueno, aquí depende como un poco la orientación de la psicología que se tenga, ¿no? En el caso, vamos a suponer, en el caso de la cuestión humanista, lo que en la psicología humanista busca es el sentido de vida. Tiene que ver con una cuestión existencialista, ¿no? De a ver, ¿cuál es tu razón de ser? ¿Por qué existes aquí? ¿No? ¿Qué es lo que te hace ser tú? Encontrarle este sentido, esta autorrealización, como lo diría Maslow, Maslow. ¿no? Que quién eres, qué es de ti, ¿no? En esa cuestión humanista. Tal vez en la cuestión de la psicología gestalt, sobre todo la psicoterapia gestalt, se enfoca en el aquí y en el ahora, ¿no? O sea, ¿por qué no estás teniendo motivaciones? Pues porque a lo mejor te estás preocupando por el futuro, ¿no? Por el mañana. O estás viviendo con las culpas del ayer, ¿no? Entonces la psicoterapia gestalt dice, a ver, lo que haya pasado o lo que vaya a pasar, no importa. Lo que importa es el aquí y el ahora.
qué es lo que estás viviendo hoy, ¿no? Sin importar, que mis papás me dijeron o me hicieron tal cosa cuando era chiquito, que si mi mamá, ahí te dice, no, eso, olvídalo, enfócate en lo que estás haciendo hoy. En mi caso, por ejemplo, que yo soy más psicoanalítico, pues es ir como a la raíz, ¿no? De qué es lo que no te está dejando motivar, en lo que no te puedes motivar. ¿Qué es lo que te está diciendo esa falta de motivación? ¿En dónde está el origen? Encontrar el origen tal vez en el miedo que le tienes a la satisfacción, tal vez, o tal vez es un, un displacer muy placentero, ¿no? O sea, dentro de ese malestar por no motivarte, inconscientemente hay un bienestar y por eso sigues estando ahí, ¿no? Te va a decir, depende como el enfoque que le quieras ver, sí te va a dar como diferentes respuestas. Eso que tú mencionaste, que debemos tener presente que del aquí y el ahora, Ujú. y que debemos saber manejarnos nuestra propia motivación, eh, suponiendo que en llegado caso tú te encuentres deprimido, te encuentres triste, o hayas tenido una pelea con tu pareja sentimental, nosotros debemos aplicar cierta inteligencia emocional. ¿Tú cómo has aplicado la inteligencia emocional a lo largo de los años que llevas ejerciendo el papel de psicólogo? Sí, pues todo empieza por el reconocimiento, ¿no? Es una premisa del psicoanálisis, el hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Esta cuestión de las emociones y de los sentimientos es como de dónde viene realmente ese sentimiento, ¿no? O sea, cuando estás enojado, ¿con qué estás enojado realmente? ¿De dónde viene ese enojo? ¿Qué hay de trasfondo de ese enojo? ¿No? Te digo, y uso el enojo como ejemplo porque de cierto modo es el sentimiento más común, el sentimiento más fácil incluso de expresar y de manejar, ¿no? Digamos, como a veces existen muchos sentimientos tan profundos y tan complejos que el procesarlos conscientemente resulta difícil. Entonces, pues optamos por lo más fácil, derivarnos como lo más fácil, que es el enojo. Entonces, en estos casos es como de, a ver, ¿de dónde viene el enojo? ¿No? A veces como ir desmenuzando esos sentimientos, ¿de dónde vienen estos enojos? ¿Qué es lo que significa? O los sentimientos en general, ¿no? ¿Qué te están diciendo esos sentimientos? Hacerle caso y encontrarles la raíz a todo eso. Vale. Ahora, tomando que al principio de la entrevista tú decías que la labor del psicólogo la toma simplemente como la persona que da terapia o la persona que atiende a los locos, y Uh-huh. puesto que nosotros sabemos cómo manejar ciertas situaciones ante las demás personas que no tienen estos conocimientos, pues, ¿cómo piensas tú que puede la psicología, desde tu punto de vista como psicólogo social, y me dices que te gusta el psicoanálisis, cómo podría la psicología mejorar nuestra sociedad? Pues como lo decía hace un momento, ¿no? Convertirnos como en agentes de cambio, en empezar a acercar la psicología a la comunidad. Digo, sí, he conocido muchos colegas que sí se sienten así como de, yo soy psicólogo y es como de casi no me toques, ¿no? Casi estoy, este, casi al nivel de los dioses, casi, ¿no? Pero sí, es importante también como el acercarnos también a la comunidad, ¿no? No como en este sentido de, oye, mírame, yo soy psicólogo, ¿no? Pero sí hacer este trabajo comunitario, ¿no? Oye, pues también podemos intervenir en tales situaciones, convertirnos, reitero, en este agente de cambio, acercarnos también, ¿no? Permitir que la gente se acerque también a estos conocimientos. Afortunadamente, pues ya con el Internet, pues ya existe un acceso a la información pues bastante bueno para todas las personas. Desafortunadamente, pues también existe mucha desinformación en Internet.
¿no? Y como decía hace un momento, ¿no? Con lo del coaching, no sé si ustedes han visto, pero hay muchos videos de coaching como atacando a la psicología, ¿no? Como diciendo, es que los psicólogos nada más te van a aconsejar, es que los psicólogos nada más se van a preocupar en el pasado, es que los psicólogos, a ver, es así como, a ver, espérate, ¿no? O sea, estás confundiendo conceptos muy básicos de la psicología, o sea, en un libro a nivel bachillerato, o sea, ¿cómo es posible que confundas esos, esos conceptos si vienen, son básicos, te digo, en un libro de nivel bachillerato vienen explicados, ¿no? Entonces sí, también ha generado pues esta dificultad para que la gente también se acerque a la psicología, ¿no? Nos ha cerrado en algunas puertas. Pero pues también hay que verlo como un área de oportunidad, ¿no? También aprovechar pues las redes sociales, aprovechar este acercamiento, por ejemplo, el que estamos teniendo, ¿no? Ustedes tan lejos, ustedes tan hasta allá y yo tan hasta acá. Estamos muy cerca de allá y muy lejos de aquí, teniendo este tipo de acercamientos como áreas de oportunidades para que la gente también empiece a conocer qué es un psicólogo, qué es lo que hace, perderle el miedo y erradicar los tabúes que existen. Que son muchos, ¿no? Creo que Sí, son muchos. También es el hecho de pronto de hacer ver a las personas que las enfermedades mentales existen y que son de atender, o sea, no es que tú te lo estés inventando o que esto es una pataleta o el típico comentario de, eso es un trauma que tú tienes de niño, entonces tienes que superarlo. Y la gente no atiende sus enfermedades Exacto. mentales por eso. Ujú. Sí, existe un debate, ahorita que hablaste de las enfermedades mentales, existe un debate en el uso, por ejemplo, del DSM, que es el Manual de Diagnóstico Mental. Existe un debate en que si lo utilizamos, no lo utilizamos y todo eso. Sin embargo, sí es una cuestión importante, ¿no? El entender pues que existe estos conflictos psíquicos, estos conflictos que están en nuestra vida, ¿no? Como lo decía Freud, ¿no? Es parte de la psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, pues es entender que existe y pues tenemos que trabajarlos. ya para Así es. concluir, desde tu punto de vista, ¿cómo te pareció la entrevista? ¿De qué forma nos desenvolvimos nosotros? ¿O qué tips nos darías, ya que estamos nosotros en nuestro papel de estudiante y tú en tu papel de profesional? Sí, es importante el no cerrarse a, a una sola área, o sea, tener esa flexibilidad. Sí, se vale si, por ejemplo, a uno le gusta el cognitivo conductual, a otros les gusta la cuestión educativa, a otros les gusta la cuestión psicoanalítica, pues se vale, ¿no? Que cada quien le guste lo que quiera y que cada quien defienda su área en específico, pero pues tampoco se vale, lo que no se vale es el cerrarse, ¿no? Como es que mi área es la buena y las demás están mal. No, sino también como Sí, eso es cierto. aprender esa parte, ¿no? A tener esa sensibilidad tal vez, ¿no? De, oye, pues hay una problemática, sé que yo soy psicólogo social, pero sé que tal vez una cuestión conductual a lo mejor serviría mejor, ¿no? Y no es mi fuerte, bueno, se lo paso a alguien más, ¿no? O contacto a alguien más que pueda trabajar si cierta problemática, ya sea comunitariamente o clínicamente, ¿no? Sí me he dado cuenta que en muchas ocasiones donde cuando llegas a ser como celoso en tu trabajo, celoso en el sentido como de todo para mí, nada más yo y nada más me preocupo por mí y por mi trabajo y lo que yo digo está bien y los demás están mal, me he dado cuenta que cuando sucede eso, sí les va mal. O sea, sí he tenido muchos contactos con colegas que tienen esa actitud, ¿no? Como de nada más lo mío y Ser egoísta como con ellos mismos.
ser egoísta, ¿cierto? Sí, y llegan a ser egoístas, más que celosos, tal vez egoísta sería la palabra. Egoístas. Sí. Sí, entonces, y sí, es ahí cuando les empieza como a ir mal en ese sentido. Creo que pues lo importante es apoyarnos, ¿no? Trabajar de manera integral. Sí, se vale, como les decía ahorita, pues nunca dejamos de estudiar y siempre como que tenemos que saber más y siempre van habiendo nuevos aportes y todo eso. Se vale defender nuestras posturas, pero no se vale como menospreciar o minimizar las posturas, las otras posturas, ¿no? Ese es como un consejo que sí, pues es muy útil en todo momento. Es muy importante eso que dijo de que nunca debemos dejar de estudiar. Uh-huh. Sí, claro, es que, digamos, lo que nos comparte Antonio es como cuando estamos en el colegio, siempre va a haber un compañero que le gusta más las matemáticas, el otro le gusta más español, el otro filosofía, entonces pues pienso que a nosotros nos pasa igual, no siempre nos va a gustar o nos vamos a inclinar por áreas totalmente diferentes, entonces sí tienes. Ay, bueno, Antonio, de todas maneras, pues de mi parte y de mis compañeros, pues muchas gracias por compartir con nosotros, por aceptarnos este espacio. Y pues nada, recibimos con gusto todo el Gracias consejo que nos acabas de dar ahorita. por Ok, igual. permitirme. Colombia, Muchas gracias. Uh-huh. Ok, sí, igualmente les digo, yo también sé lo que es ser estudiante y estar así como en esta cuestión de, bueno, sí me enseñan a la psicología y todo, pero y luego cuando sales, ¿cómo es el mundo después de la universidad? Y esta parte también de como la cuestión de la tarea, ¿no? Que tienes que investigar, que tienes que hacer entrevistas. Y luego sí es como de, ay, ¿a quién les hago entrevistas, no? Digo, hace 10 años, pues apenas estaba creándose Facebook. En ese entonces creo que solamente existía Hi-Fi y Messenger en ese entonces, ¿no? Pues apenas era así como de empezar a contactar con esta facilidad. Y les digo, pues sí, es importante estar en contacto también digamos que yo ya pasé esa tablita, Por eso. esa línea por donde están y pues sí, también sé qué se siente estar en su posición y pues con toda la ayuda, sin problema, cualquier otra cosa, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias, Antonio. Gracias, sí, igual.